los super pibes. Estupa define el partido y pone Una alternativa a pelear, el número 1 y lo que se propongan. Uy, qué bueno. ¿Esto os ves de alguna manera como una carrera como la que hicieron Velasteguín y Juan Martín? Está así. Juegan a una velocidad que no la pueden perder nadie. Los superpibes. Estupa Diné. Sí. ¿Cómo me gusta que hayas dicho los super pibes? Me encanta que hayas dejado claro los super pibes. ¿Por qué? No, déjalo ahí, porque en algún momento escuché otro sobrenombre ahí que me dio en el corazón un poco, pero los super pibes, que quede claro. Déjalo ahí, listo. Vale. Ya está. El mundo del pádel entenderá que lo llamamos y se llaman los super pibes. ¿Sí? Listo. Vale, bueno. Vamos a los super pibes. Venga. Franco y Martín. Franco y Martín, Estupa y Martincito Dineno. Si hablábamos antes de la efervescencia de Sancho y de Vela de haber ganado el tercer punto para Argentina, esto es otro que al haber ganado el segundo punto para la selección argentina contra Coello y Galán, lo que puede y más. Llega Estupa para levantar el globo. Estupa define el partido y pone el 6-3 y 6-2. se subieron a una nube muy justificada. Sí. De manera muy justificada. Justificada con pádel, con esencia, con algarabía, con mordiente, con actitud, con ganas. O sea, quiero jugar con vos y quiero que vos juegues conmigo, así directamente. Y lo tienen todo, pero con características diferentes. Yo creo que en esta pareja actitud no va a faltar, sobre todo porque quedó claro que Dineno lo que contagia a cualquier compañero es actitud positiva, siempre los hace un puntito mejor, ha jugado con supercracks al lado, pero siempre los hace un puntito mejor. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores defensores del circuito, de la derecha, no hay ninguna duda. Por eso ¿viste? La rumba es genial. La que te barre todo. Sí. Es una rumba. Te pasa eso y te pasa la mopa también. O sea, te hace la rumba, que te aspira, te ordena y te pasa la mopa. Todo. Saca brillo y todo. Pero eso le da cierta tranquilidad al jugador de revés. Si vos sos un jugador de revés potente, con descaro, como Estupa, que le gusta ir para adelante, creo que es una pareja que puede jugar muy bien al contraataque. Muy bien al contraataque. En su momento lo hizo Estupa con Alex Ruiz. Enseguida tiraban la chiquita, iban para adelante siempre. Bueno, Martín, una de las mejores cosas que hace es esa comunión de globo y pelota abajo, globo y pelota abajo. Siempre es un jugador que a Martín pocas veces vas a ver que un rival le esmayé con el cuerpo tirado hacia adelante. Siempre te hace jugar con el cuerpo tirado hacia atrás, siempre, o de pared o bandejeando, vigoreando hacia atrás. Si Estupa logra hacer bueno esa dinámica de Martín defensiva, que es lo que Estupa estaba buscando también con Lima en este último momento, tener un jugador sólido de la derecha para él jugar más suelto, y se pueden convertir en una alternativa a pelear. Se pueden convertir tranquilamente en una alternativa a pelear el número 1 y lo que se propongan. A mí me gusta mucho. Insisto, están dotados de esta efervescencia que los trae el hecho de haber jugado juntos para la selección argentina y de ahí ojalá lo puedan llevar al circuito World Tour porque pues, se va a ver. Estoy de acuerdo. Hemos hablado de la parte de las fortalezas que tiene esta pareja. Yo recuerdo el primer partido que te vi jugar a ti con Reca contra ellos dos. Yo compartí cuadro con ellos. Lamentablemente yo gané 2 partidos y a la caja. Estos llegaron a cuartos contra vosotros. Y bueno, tú los conoces desde que son de toda la vida. Desde que eran los superpibes. Ahí les empezaron a llamar los superpibes. ¿Qué progresión les has visto a ambos? O sea, realmente en ese crecimiento a nivel deportivo. Bueno, yo creo que Martín es ahora un poquito más punzante, sobre todo con la volea y con los smash, lo está trabajando, con Rodri lo trabajó a destajo porque sabía que era su punto flaco y él detectaba que le jugaba mucho por arriba y ha mejorado. La víbora te viene un poquito más punzante,
sigue trabajando en la pegada. Martín Dineno. Y lo que ha ganado Franco, al despliegue que habitualmente hace, le ha sumado un poco más de precisión. ¿Me entendés? Franco tiene uno de los mejores smash liftados, el smash de tenis a la malla lateral o a la pared de costado, que lo hace muy incómodo de contraatacar, porque a veces parece que te pone un cebo. Te tira ese smash como para invitarte a que se la bajes y le tomes el contragolpe. Pero en el momento que vos hiciste así, y yo creo que en cualquier momento a Franco le van a cobrar invasión de campo. Porque está, y sí, es muy la va a rápido. terminar volando, Muy la va a rápido. terminar volando del otro lado. Sí, ¿Entendés? sí. Van a decir, Flaco, está bien, muy linda la volea, pero pasaste paleta, campeón. Porque te tira esto y te anima a que te le metas. Entonces, si te metes, enseguida con la volea te cierra. Y ha mejorado bastante Franco su volea de derecha, que era uno de los puntos de los golpes más complicados que tenía y lo ha mejorado mucho. Entonces ahí con el rulo y la volea de derecha te castiga. Y todo lo que hace con el Lo revés que es hace de delicioso. revés es fantástico. Delicioso. Bueno, pues lo metemos ahí. ¿Top 4? ¿Nos animamos a ponerlo? Y sí, lo que pasa es que en el top 4, ¿cuántas la van a entrar? Bueno, tú dices top 4 y top 4, ya que se peleen ellos. Claro. Ya veremos. De última, después le metes un 0 atrás y le pones top 40 Efectivamente. y quedamos fantásticos. Y entran todos. Vale. Los Reyes, en principio, que son LeBron y Galán. ¿Qué fortalezas y qué debilidades les puedes ver de cara a un 2023? Después de que en perspectiva ya hemos visto todas las parejas que se han formado y tratando de dar solución a una temporada 2023, ya después de que en el 2022 no han sido capaces de sacarlos de ahí arriba. ¿Qué cosas buenas o fortalezas y qué debilidades los ves para este próximo año? Mira, la fortaleza sigue siendo para mí tener un proyecto sólido, que ya van por 3 años que lo hacen bueno. Y si te metes ya en la parte deportiva, en la parte de juego, juegan a una velocidad que no la pueden perder nadie. A lo largo de la temporada, a un partido es otra cosa, le puedes meter manos, pero ellos, si están bien y pacientes, sobre todo, que ese puede ser la debilidad, no tanto la fortaleza, la paciencia. Si están pacientes, no hay manera de meterle manos. Si eligen bien, no hay manera de meterle manos. O sea, para ti, al principio, si ellos están centrados en lo suyo, son imbatibles. O sea, pareja hablando en el cómputo ¿sabes? total, ¿eh? ¿Sabes dónde te lo demostraron? En el Máster del año pasado, en Madrid, cuando se jugaba en el 1. Con todo, Alejandro Galán, esa pelota buena. Ya. Cuando se jugaba en el 1, llegaron súper centrados, no había nada ni nadie que los sacara del foco. Tuvieron la opción de pelear contra Paco y Martín, Sí. que se cayeron en semifinales del Máster, pero iban como una pisonadora. La única, si LeBron Galán están un poco relajados y LeBron le pega de cualquier lado y Galán también y todo eso y se desconcentran un poquito, ahí le podés meter manos. Si los dos están enfocados, si eligen bien, si son pacientes, son físicamente los mejores de todo el circuito, queda demostrado. Juegan a una velocidad que no juega casi nadie. Tienen un índice de error muy bajo y el índice de error que tienen lo toleran bien, porque a veces el índice de error te lleva a la frustración. Estos están muy bien, han mejorado ahí, sobre todo LeBron ha mejorado una cosa de loco y ha mejorado la paciencia con respecto a Galán. Galán siempre fue un poquito más paciente, siendo una bestia como es también. Pero como han mejorado la paciencia, juegan a un ritmo que no lo emparda a nadie y tienen unas voleas supersónicas y unos smash también, o sea, no ves forma de meterle manos. Otra cosa es que en algún momento desbarranquen y se les vaya la cabeza. Pero si no se les va la cabeza, no hay forma de meterle mano. Está así. ¡Ahora, no, me vuelvo loco! Con esta trayectoria que llevan, ¿tú los ves, o sea, los ves de alguna manera como una carrera como la que hicieron Velasteguín y Juan Martín? Lógicamente no es lo mismo, pero como para un proyecto, o sea, ¿lo ves como para un proyecto realmente a largo plazo? ¿Crees que el pádel actual lo soporta? No, el pádel actual solo soporta buenos resultados. No, olvídate, es que queda demostrado, pero en chicos, en chicas y en todo lo que quieras.
No, solo soporta buenos resultados. No se me escapa, y ojalá que no sea así, no se me escapa que Galán y LeBron puedan llegar a perder, aunque sea semifinales y finales, puedan llegar a perder 6, 7, 8 torneos seguidos y con todas estas parejas que estuvimos analizando antes, y que de repente uno diga, basta, hasta acá, bajo la persiana, me voy a buscar a otro compañero. No. Porque es así. O sea, el pádel hoy soporta buenos resultados, el resto no lo soporta nada. No. Lamentablemente, ¿no? Sí, Pero sí, es así. Lamentablemente. Estoy de acuerdo. Seba, no te quiero ¿Qué? robar más tiempo. Muchísimas No gracias me roban nada. por haberte mojado, dado tu opinión sobre Sí. todo esto. Nos tienes a todos súper entretenidos, hemos aprendido mucho. El directo es tuyo, por si quieres decir algo más antes de que te dejemos irte. No, bueno, muchísimas gracias para vos. Afeitate con la de Philips, que ya sabes que te deja impecable. Always. De viaje llévate la One Blade y en casa le das con la serie 9000 que te deja muy bonito. Tenemos que quedar, fuera de broma, tenemos que quedar para hacer el de chicas también. Sí, entérate un Eso poco me porque interesa estoy mucho. muy perdido. Estoy muy perdido con el de chicas. Yo también. ¿Sabes qué? Me parece que en el de chicas que no hay nadie que mueva ficha. Entonces, viste que en el de chicos ya van acomodando los codos y van apareciendo. En el de chicas menos. Hay un par que ya se saben, pero no lo he comunicado. Y Sí. hay otras 2 o 3 parejas que aún están ahí. Manejamos la misma data y como manejamos Claro. la misma data tenemos que tirarlo un poquito más para adelante para hacer el de chica. ¿Qué te Venga, parece? aguantamos un par de semanitas y cuando tengamos más info hacemos otro de mujeres, ¿vale? Un abrazo, Manu. Gracias por todo. Otro para ti de toda la comunidad Mejora tu Padel. Oh.